Predicación, 15 de marzo de 2026. Serie, Prosigo al blanco. Tema, sabios y entendidos. Cita, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Con ustedes y glorificar juntos a nuestro querido Señor. Bien, ya llenaron su tarjeta de oración, ¿verdad? Voy llamando a la iglesia. ¿Ya llenaron su tarjeta de oración? No. ¿Y qué están esperando? Levanten su mano. Si no tienes una tarjeta de oración, por favor, levanta tu mano y los anfitriones te proporcionarán una tarjeta de oración y lo de siempre, hermanos. Recuerden que estamos orando cada 15 días. Tenemos nuestra reunión de oración, que es una de las reuniones más importantes que la iglesia tiene. Y es por eso que te invitamos a que vengas a orar con nosotros. Es muy importante que la iglesia esté siempre en busca de nuestro querido Señor. ¿Sí? Puedes empezar a llenar ahí tu tarjetita de oración, cualquier petición o gratitud que tú tengas. Si ya la traes llena, también puedes levantar tu mano y los anfitriones la van a recoger para que estemos orando por ella. Bien, ¿trajeron su Biblia? ¿Sí? Qué bueno. Biblia, no celular. A ver, ¿trajeron su Biblia? No, ellos dicen no. Acuérdense que estamos en una campaña intensiva de no saques tu celular, porque si no empiezas a checar el Facebook o empiezas a checar un montón de cosas y te distraes. Entonces, no es cierto, sí puedes sacar tu teléfono. Sí puedes sacarlo, pero tráete tu Biblia en físico. Somos a la antigüita. Bueno, si no traes Biblia y quieres una Biblia en físico, también puedes levantar tu mano y nuestros anfitriones te van a prestar un ejemplar de las Escrituras. Y vamos al libro de en la carta del apóstol Pablo a Efesios. Por favor, seguimos en esta serie que hemos titulado Prosigo al blanco, en donde el creyente nunca debe olvidar que tiene todo para seguir las pisadas de su maestro. En muchas ocasiones hemos escuchado que nos dicen es que es muy difícil imitar a Cristo o es muy difícil seguir a Cristo, pero es porque han perdido de vista quiénes son estas personas en Cristo. Ahora en Cristo hemos sido equipados con todas las verdades. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nos ha sido enviado el Espíritu Santo, el Consolador, con el cual podemos clamar Abba Padre. Y es por eso, hermanos, que podemos ir en pos de Cristo como nuestro máximo ejemplo de vida. Así que quiero pedirles, queridos hermanos, si pueden abrir su Biblia en la carta de Efesios capítulo 5. Versículos del 5 al 20, hoy vamos a estar nada más en esos pocos versículos, pero que son muy, muy importantes. Y el tema del día de hoy se llama Sabios y Entendidos. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos sabios y entendidos hay? Nada más Gus. Amén. ¿Verdad? Y vamos a ver cómo hoy podemos caminar de esa manera. ¿Ya lo tienes? Efesios 5 del 15 al 20. Muy bien. Dice la palabra del Señor: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén, hermanos? Es la palabra de Dios. Y la iglesia reacciona a la palabra de Dios. Hermanos, nunca, por favor, nunca olvides que tu objetivo mientras estamos en esta tierra esperando a Cristo, que nuestra meta y nuestro destino, y es a donde el creyente siempre va a ser guiado y direccionado,
es Cristo. En el momento que la iglesia o que tú y yo olvidamos que Cristo es nuestro galardón y nuestra meta, en ese momento hay situaciones en nuestra vida desastrosas. Pero si a nosotros nos preguntaran, amados hermanos, ¿cuál es el destino del creyente? Si aún nos preguntaran qué espera el creyente, tendríamos una sola respuesta. Y la única respuesta es Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo siempre estaba buscando, que la iglesia comprendiera y atesorara que lo más grandioso que nosotros podemos tener es la persona viviente y admirable de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo siempre estaba buscando engrandecer y exaltar a Cristo y magnificarlo en todo momento. El apóstol Pablo, cuando estaba ya a punto o tuvo sentencia de muerte, él lo dijo claramente: ahora, aún en este sufrimiento que estoy padeciendo, ahora y como siempre, Cristo será magnificado o por mi muerte o por mi vida. Pero él entendía perfectamente que lo más extraordinario que tú y yo podemos tener es la persona preciosa de Cristo. Y otra de las bendiciones más extraordinarias que tenemos, amados hermanos, es que al creyente absolutamente nada le obstruye para ver cara a cara la gloria de Dios y contemplar la gloria de Cristo. Lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Que te lo sabes perfectamente. Y dice el apóstol Pablo, y si quieres búscalo, 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo dice: por tanto, nosotros todos, ¿cómo dice? ¿Nosotros quiénes? ¿Quiénes son todos? La iglesia dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y cuando dice el apóstol Pablo, nosotros todos mirando, se está refiriendo a contemplar. Cada que tú y yo contemplamos a Cristo, hermanos, es cuando tu vida cambia. Es cuando tu vida es transformada. Te puedes saber la Biblia. Puedes traer la Biblia del oso y tener tus diccionarios más padres en tu casa y puedes meditar en la Biblia constantemente, pero si tú al abrir las Escrituras no contemplas a Cristo, hermanos, no vamos a ser transformados de gloria en gloria. Porque la palabra gloria en la vida quiere decir expresión, de tal modo que el creyente, gracias a la preciosa sangre de Cristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y contemplar toda la belleza de Cristo. El que tú estés aquí no es para que tengas más conocimiento de la Biblia, sino para que contemples la belleza de Cristo. Mientras no contemplemos la belleza de Cristo, hermanos, nuestra vida no va a ser transformada. Y tenemos grandes ejemplos en la Biblia de cuando nuestro querido Señor estuvo aquí en la tierra. Y uno de los ejemplos más hermosos que podemos tener es la mujer con el frasco de alabastro, que en sus manos tenía lo más valioso. Ella había trabajado muchos meses para comprarse su perfume de nardo puro, pero cuando vio la belleza de Cristo, cuando contempló al precioso Cristo, ella derramó lo que para ella era valioso, y dice la Biblia que aún enjugaba los pies del Señor, porque contempló a esta preciosa persona. Estudias la Biblia para decir: ay, ojalá el pastor predique de eso para que le dé duro al don Chonito que me cae regordo. Ojalá que prediquen de eso. Hermanos, estás en tinieblas. Estamos en tinieblas. El cristiano sabio y entendido no es alguien que trata de ser santo, sino alguien que sabe que ha sido plantado en Cristo. ¿Cuántos de aquí hicieron el experimento de la primaria del frijolito? Todos, ¿verdad? Los más nuevitos se quedaron así como: ¿qué es eso? Ya no lo hacen, creo que en las primarias, ¿verdad?
¿Sí? ¿Todavía? En algunas sí. Bueno, para los que no pasaron por esa sensación tan gloriosa, la maestra te decía, compren un frasco de Gerber. Y era lo más delicioso porque tú decías, el de plata no es el bueno, primero me lo como. Y sacabas tu frasco de Gerber y le ponías el algodoncito mojado y la semillita la ponías, la plantabas. Y entonces la semilla del frijol decía, me voy a esforzar para sacar la plantita. ¿Decía eso? Y tú la ponías en el solecito y la dejabas y te ibas a tu casa a dormir. Y al otro día te parabas y ¿qué hacías lo primero? Todavía no nace, ma, le decía. Y al otro día hasta que veías que el frijolito se abría y lo más hermoso era cuando veías brotar algo. Y era la emoción más grande, ¿verdad? Comparada a los Reyes Magos, cuando éramos niños. Pero algo muy hermoso, hermanos, la semilla no estaba esforzándose por crecer. Ella solamente estaba absorbiendo los nutrientes de la humedad, el sol, el viento, y crecía. Un creyente sabio y entendido no está esforzándose por ser el más moral, el más ético o el más santo. Sabe que está en Cristo y lo único que tiene que hacer es sorber de la vida preciosa de Cristo, plantada y puesta en esta preciosa palabra. Y por eso viene el apóstol Pablo y nos dice, y vamos a nuestro primer punto, hermanos, y nos dice ahí en Efesios 5, del 15 al 17, que debemos mirar con diligencia cómo andamos. Y este es nuestro primer punto. Nuestro primer punto es mirad con diligencia. Versículos del 15 al 17 dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia, ¿qué? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de qué. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Sean entendidos, o sea que el creyente entiende perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Por eso ya no estamos diciéndole, Señor, muéstrame tu voluntad. Ya sabemos cuál es su voluntad, porque nos las ha revelado. El término mirad con diligencia, hermanos, quiere decir que debemos ser cuidadosos, con precisión, minuciosidad y con gran cuidado. Y es importante aclarar, hermanos, que andar como sabios, andar como entendidos, vuelvo a repetirlo y a ser enfático, no es un asunto de tu moral o de tu ética o de tu esfuerzo, de tus excelencias de obras o de tu acumulación de conocimiento, sino que andar como sabios entendidos es imitar a Dios. Como lo dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto es algo, Pablo lo dice de una manera muy categórica. Dice, ustedes tienen que tener cuidado cómo están andando con diligencia. Y andar con diligencia, hermanos, es el asunto de ser imitadores de Dios. ¿Y cómo podemos ser imitadores de Dios? Simple y sencillamente, queridos hermanos, es someternos por amor a la verdad del Evangelio. Cuando tú comprendes que tienes que ser imitador de Dios, que esa es la manera de vivir con sabiduría y con entendimiento. Y vienes ante la palabra del Señor y le dices, sí, Señor, ya sé que tengo que amar a mi esposa. Sí, Señor, ya sé que tengo que respetar a mi esposo, aunque tenga cara de cocodrilo. Cuando tú te presentas delante del Señor y comprendes su voluntad y te sometes a ella, en ese momento, hermanos, estamos caminando como imitadores de Dios. Pero hay tantas veces, hermanos, que nos cuesta trabajo esto, porque meditamos mucho e imitamos poco. Soy un gran un gran meditador de la palabra, porque la Biblia dice que hay que meditar, ¿sí? Y hay que inquirir en su palabra, ¿sí? Y hay que estar ante sus verdades, ¿sí? Pero no imitas nada.
Por eso Santiago lo dice, Santiago 1, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, a él mismo se engaña. Es que hay que profundizar, pastor. Háblame de las 7 trompetas, de los 7 sellos, de la bestia, del dragón escarlata. Todo eso me lo sé. Y meditas mucho e imitas poco. A él mismo se engaña. Y por eso Pablo viene y le dice a la iglesia, fíjense cómo andan. Mediten, qué bueno, pero tienen que andar como imitadores de Dios, como hijos amados. El Señor se lo dice muy bonito a los fariseos. ¿Has leído las partes cuando el Señor habla con los fariseos? Es extraordinaria. Mira, busca Juan 8. Juan 8, del 39 al 42. Parece que el Señor le estaba diciendo esto a los fariseos. Meditan mucho, pero no imitan nada. Y es algo que les dice a los fariseos, y una de las advertencias más tremendas que el Señor les da a los fariseos, aquellos que les gusta meditar mucho pero no imitar nada, es que son ciegos, guías de ciego. Imagínate esa escena, un ciego diciéndole al otro ciego, yo te llevo. ¿A dónde te llevo? A Miramontes. Y te presto la revista Saber Ver. Imagínate qué ridículo que un ciego esté guiando a otro ciego. Y el Señor les dice, meditan un montón la palabra, pero no imitan nada. Son ciegos, guías de ciegos. Fíjate lo que dice Juan 8, de 39 a 42. Está el Señor hablando. Y es cuando el Señor les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos se indignan y dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie jamás. Y ve lo que dice. Respondieron y le dijeron, ¿lo tienes? Nuestro Padre es, ¿quién? Ah, qué orgullo, ¿no? Para los judíos. Y ve la respuesta hermosa de mi Señor. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Tanto te encanta meditar en la palabra? Las obras de Dios harías. Así de sencillo. Por eso Santiago dice, muéstrame, la fe sin obras está muerta. Y ve, si fueis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí. O sea, dices que eres hijo de Abraham, pero procuras matarme. ¿Cómo? Ya no entendí. Pero procuras matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, dando una afirmación de que Abraham hizo las obras que hizo porque escuchó a Dios. Y porque meditó en lo que Dios le hizo y empezó a imitar y a ir hacia donde el Señor le había dicho que fuera. Imagínate la escena. Abraham ve las estrellas, imagínate qué precioso se vio el cielo y el Señor le dice, cuenta las estrellas, y Abraham le dice, no puedo, muy bien, qué bueno que no puedes. Ahora cuenta la arena, tampoco puedo, muy bien, Abraham, así será tu descendencia. Ahora necesito que salgas y vayas a la tierra que yo te voy a decir que vayas. Eso es perder el control, hermanos. Porque si algo queremos es saber a dónde vamos, ¿a poco no? Y gloria a Dios por el Waze. Porque el Waze siempre me dice a dónde voy. Y más para los hombres que no nos gusta preguntar. ¿Verdad que sí, hombres? ¿O sí les gusta? Cuando nos perdemos o nos perdíamos, ya no. O sea, pregúntale a ese hombre. Ay, no, ¿cómo crees? Y dábamos vueltas y no más. Pero si algo queremos es saber qué va a pasar mañana. Y el Señor le dice a Abraham, no. Vas a ir a la tierra en donde yo te voy a decir. Y el Señor le dice a los fariseos, esto mismo hizo Abraham, escuchó, meditó e imitó. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y ve lo que dice el Señor. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué? Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra?
Hermanos, andar sabiamente es crecer en la semejanza de nuestro Señor hasta que Él venga. ¿Meditas mucho? ¿Imitas poco? Tienes que venir al Señor y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Hemos sido puestos en Cristo y no tienes ningún pretexto, hermanos, para no caminar de manera diligente, siendo imitadores de Dios. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15, acompáñame ahí. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15. Recuerda que andad se refiere a la manera de vivir. ¿Meditas mucho? Voy a martillar eso toda la predicación. ¿Meditas mucho? ¿Imitas poco? ¿Lo tienes? Ok, segunda de Corintios 5, del 14 al 15, para que veamos lo que el Señor está buscando, o de la manera en que debemos de vivir. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, porque el amor de Cristo, ¿qué es? Nos constriñe, que quiere decir que nos aprieta de todos lados para que hagamos algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando, ¿para qué nos constriñe el amor de Cristo? Para que pensemos lo siguiente. ¿Y cómo nos constriñe el amor de Cristo? Hermanos, viendo la cruz. Cuando nosotros vemos la preciosa cruz, la gloriosa cruz y cruenta a la vez, en donde un hombre subió para dar su vida por nosotros y derramar su sangre para redimirnos, y que ahora ese hombre Jesús vive, vemos el amor de Él que nos constriñe. Nada de, eso ya me lo sé. Otra vez la cruz y Cristo, ya me lo sé. Fíjate, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, ¿sale? ¿Qué es lo que piensa el creyente cuando su amor nos constriñe? Número 1, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Su amor nos constriñe. Entonces vemos la belleza de Cristo y decimos, tú moriste por nosotros, tú moriste por mí, eres la provisión de Dios para mi vida, eres el sustituto por mi pecado. Tú no tenías pecado, yo sí tenía pecado y subiste a la cruz, moriste por mí. Pero en tu muerte, oh Cristo, yo también morí, y en tu resurrección yo también resucité. Ahora, Señor, mi vida te pertenece. No, pastor, ¿qué pasó? No podemos vivir, hermanos, en apariencias. No podemos ser los mejores cristianos y los anticristos en nuestra casa. Cuídense, sean diligentes de cómo andan. ¿Por qué? Dice la Biblia que debemos aprovechar bien el tiempo. Y si un creyente debe entregarse a su Señor, a la voluntad de su Señor, hermanos, es porque ha visto la belleza del Evangelio que nos ha transformado y ha cambiado nuestro ser. Andar imitando al Señor es entregarnos a su voluntad con el fin de edificar a los demás. ¿Cómo has estado edificando a tu familia últimamente, iglesia? Varones, ahí voy con los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Llegó el punto. Te lo voy a enseñar con la Biblia y ahorita hago las preguntas. Vamos a Nehemías. Nehemías es un buen ejemplo de esto. Vamos a tratar de no leer tanto por cuestión de tiempo, pero quiero que estés en Nehemías 8, ¿sale? Y te cuento el contexto un poquito. Todos sabemos, si has leído Nehemías, y si no lo has leído, léelo en tu casa. Es una de las historias más hermosas que hay. Pero Nehemías era un copero del rey allí en Persia, que ahora es Irán. Y un día Nehemías le preguntó a uno de sus hermanos y a otros judíos y les dijo, ¿qué hay de la ciudad?
¿y qué hay del pueblo que estaba en esclavitud? Y le dijeron, es un caos, Nehemías. Las murallas están derribadas y nuestro pueblo es esclavo. Y entonces dice la Biblia que Nehemías oró y lloró y ayunó. Pero esta oración que él hizo, hermanos, fue porque recibió la carga del Señor para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que los muros fueran reedificados, que el pueblo fuera libre. Él no le dijo a Dios, ¿será que tu voluntad es que yo vaya? Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos orar y decir, Señor, ¿será que quieres que ame a mi esposa? Hermanos, los pocos pelos que ya tengo es por esa clase de oraciones que luego me dicen algunos, ¿no? Aquí, otros. ¿Será que Dios quiera que siga con mi esposa? ¿Será que Dios quiere que la ame? ¿Qué querrá Dios? ¿Querrá que vaya a la oración o que me quede a ver la NBA? Voy a orar. ¿Qué quieres? Ponme una señal. Que ahorita toque el señor del gas a las 11 de la noche y me diga que si quiero gas. Ah, no tocó, me quedo a ver la NBA. Hermanos, por cierto, me encanta la NBA, ¿eh? ¿Sí saben lo que significa NBA? ¿Sí? ¿Qué significa NBA? ¿No saben? Fuerte los que saben. Es la liga de básquetbol. ¿Cómo? National Basketball Association. No, están mal. NBA significa negros bien altos. ¿A poco no? Pero, hermanos, Nehemías oró porque él tenía esa carga. Y te sabes la historia. Fue y comenzó y llegó ante el rey y el rey le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué tu semblante cayó? No estás enfermo. Tu corazón tiene algo. Y le dijo, sí, oh rey, mi pueblo, donde sepultaron a mis padres, está así. Y el rey le dijo, dime tu deseo, quiero ir. Y no solo eso, dame unas cartas para que los gobernadores me ayuden y para que me ayuden y me den todo material, etcétera, etcétera. Y fue Nehemías. Y sabes que llegó y levantó a un grupo de hombres y empezaron a reedificar las murallas. ¿Tuvo problemas? Muchísimos. Ahí estaba Sanbalat, que era uno de sus peores enemigos, que no quería que se edificara nada, que no quería que caminaran con sabiduría. Y, sin embargo, hermanos, Nehemías logró reedificar las murallas, ¿sí? Es más o menos el contexto a grandes rasgos. Ahora sí vamos al capítulo 8 de Nehemías, porque viene un punto en que Nehemías y todo el pueblo se entregan a la voluntad de Dios. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios en Nehemías 8. Después de que ya la ciudad se reedificó, ahora el pueblo llegó y ya era libre. Y ve lo que pasa. Y es lo que el Señor nos pide siempre. Dice Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y cuando dice la Biblia como un solo hombre, se refiere a que tenían el mismo pensar, el mismo sentir. ¿Y cuál era este mismo pensar y el mismo sentir? Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, ¿hasta cuándo? Mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos del todo el pueblo estaban atentos al Facebook. ¿A qué estaban atentos? Al libro de la ley. Hubo un desastre. Comenzaron a edificar y comprendieron, y ahorita lo vamos a leer, que lo que tenían que hacer era estar atentos al libro de la ley.
Dice el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y se juntaron a él y estaban Matías, Sema, etcétera, etcétera. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, otra vez, todo el pueblo, ¿qué? Estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya viene lo bueno, hombres. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron, ¿quiénes? A ver, quiero ir a los Harvest hombres. ¿Quiénes? No, estamos perdidos. Con razón, luego ahí estamos llorando. A ver, al día siguiente se reunieron los cabezas de familia. Hombres, eso. Gracias, Robert. Ya, con eso. Se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para irse a echar unos tacos de suadero. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Hombre, tu primera responsabilidad es estar ante la presencia de Dios, por el bien de tu esposa, por el bien de tu familia, por el bien de la iglesia. Ya deja de jugar al niñito. Ya deja de jugar a medito mucho y no imito. Ya bájale, porque va a ser un desastre si tú no entiendes que tu principal objetivo en esta vida es estar cara a cara ante Él. Ellos fueron con Esdras y le dijeron: abre el libro, Esdras, queremos inquirir qué es lo que Él quiere. Y dice la Biblia que abrió. Seguimos leyendo, dice la palabra del Señor en el versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mando de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en fiesta solemne del mes séptimo. Fíjate qué hermoso, porque en la soberanía de Dios, cuando ellos abrieron el libro en ese momento, el Señor decía: es la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot. ¿Y qué es la fiesta de los tabernáculos? Los judíos celebran esta fiesta haciendo pequeños tabernáculos con ramas para celebrar que Dios es su provisión. ¿Y qué hicieron estos hombres? Fíjate lo que hicieron. 15. Y que hicieren saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed las ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, ¿qué? Como está escrito. O sea, ¿qué tenían que hacer los hombres? Edificar. Hombre, entiéndelo, por favor. Estás para edificar. Y dice que fueron todos los hombres, versículo 16, salió pues el pueblo. Los hombres fueron y pregonaron, y dice el 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Hermanos, el nombre Efraín quiere decir fructífero. Cuando el hombre entiende, tiene que pararse delante de Dios para edificar y decirle a su familia: Dios es nuestra provisión. Y no hablo de provisión con tus frijolitos y el chicharrón en salsa verde que vas a hacer al rato. Estoy hablando de que Cristo es la provisión de Dios para nosotros. Y ellos se edificaban en su patio, en su casa, en la casa de Dios, en todos lados, porque habían entendido que someterse a la voluntad de Dios es lo más sublime que podemos tener. Versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad
hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Y ve, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y luego ahí vienes chillando, porque dejaste a un lado la palabra de Dios, o porque meditas mucho e imitas poco. El diablo se mete, ¿eh? Y ya te iba a decir, y con esto termino, no todavía. No son tan buenas noticias todavía. En la soberanía de Dios era la fiesta de los tabernáculos. Pero antes de la fiesta de los tabernáculos, hermanos, está la fiesta de la propiciación. Y la propiciación es ofrecer al Cordero por causa de nuestro pecado. Es ahí donde ponían sus manos sobre la cabecita del Cordero y mis pecados iban a él. Después de eso venía la fiesta de los tabernáculos y terminaba con el Sabbat o el sábado, que es un descanso pleno. Hermanos, cuando vemos que Cristo murió por nosotros, Él es nuestra provisión y que es nuestro descanso. Ay, hermanos, el Señor se magnifica en medio nuestro. Por eso Pablo dice, anden como sabios, no como necios. El necio medita, pero no imita. El necio escucha, pero no hace. El necio escucha y dice, es mejor mi plan. Diligentes en cómo caminan. Vamos al segundo punto, hermanos. No solamente debemos caminar con diligencia, sino también, hermanos, debemos ser entendidos y sabios para buscar ser llenos del Espíritu. Este es nuestro segundo punto, llenos del Espíritu. Regresemos a Efesios, por favor, versículos 18 al 20. Hombres, perdónenme, ¿eh? A las mujeres les va a tocar después, en otra predicación. Ahorita no, pero también las tenemos en la mira. Ok, vamos a Efesios. Efesios 5, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Es muy probable, hermanos, que en los tiempos que el apóstol Pablo escribió esta carta había una práctica idólatra en donde había o se embriagaban como una ofrenda para ciertos ídolos. Lo que sí es que Pablo viene y dice, no se embriagan con vino, con vino, no conmigo, en lo cual hay disolución. Y esa palabra disolución debemos poner atención, porque la palabra disolución significa un comportamiento totalmente libertino e infame que provoca un andar desordenado. Y el apóstol Pablo viene y dice, no se embriaguen con vino porque hay disolución. Hay otra parte en las Escrituras en donde podemos encontrar la palabra disolución, y esto es en 1 Pedro 4:4, en donde el apóstol Pedro está hablando de todos aquellos hombres que no conocen al Señor, y el apóstol Pedro dice que a estos les parece cosa extraña que vosotros, o sea, los creyentes, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Por lo tanto, amados hermanos, lo que trae el vino es disolución. ¿Cuántos de nosotros hemos querido platicar con un borrachín? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque no entiende. Porque podríamos decir, perdemos el tiempo. Imagínate que llega Memo Navas con una persona que está embriagado y le dice, te voy a explicar las diferenciales y las integrales. ¿Qué le va a decir a esta persona? No va a entender absolutamente nada. Lo que sí esta persona expresa es una total disolución. Ellos hacen cosas totalmente libertinas y un montón de cosas, pierden conciencia y en ellos hay disolución. Y queridos hermanos,
La palabra de Dios en Apocalipsis 14:8 dice, hablando de Babilonia, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. ¿Qué es todo esto, queridos hermanos? Esto es que el mundo tiene un vino embriagador, queridos hermanos, que está buscando constantemente que los deseos engañosos, que la conducta desordenada, todas las filosofías, ideologías, hagan que el hombre viva como si estuviera embriagado y tenga una conducta totalmente desordenada y ajena a Dios. Y cité Apocalipsis 14, hermanos, porque cuando habla de Babilonia, se está refiriendo a Babel. ¿Y recuerdas lo que pasó en Babel? En Babel construyeron una torre muy grande y ese era un monumento a la rebeldía hacia Dios. Entonces, cuando ellos construyeron esta torre, lo único que estaban haciendo era retar a Dios. Y eso es lo que el mundo está haciendo con toda la humanidad. Y por eso Apocalipsis 14 dice que al final, cuando el Señor venga, todo este sistema político, cultural, filosófico, de entretenimiento, todo este sistema que el diablo está usando para que el evangelio no le resplandezca a los hombres, un día va a caer cuando el Señor venga. Pero mientras eso sucede, es como si estuviera dándonos un vino embriagador para que viva el hombre desordenadamente. Y por eso Pablo viene y dice, no se embriaguen con vino, porque allí hay disolución. Y luego viene algo muy glorioso, antes sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y hermanos, una persona llena del Espíritu da como resultado que cantemos, que salmodiemos, que hablemos con cánticos. Y este es un asunto de edificación. La manera de edificar al otro es rebosar del Espíritu. Hermanos, ser lleno del Espíritu no es un asunto místico, en donde tú estés esperando que algo sobrenatural venga a ti, que te den la temblorina, que te den toques, o que corras con un predicador y le digas, dame de tu unción y doble porción de tu unción. Y un día estuve, ahorita que vi mi agüita acá, un día estuve hace muchos años, muchos, todavía no me casaba, pero estuve en un congreso de jóvenes y el que estaba predicando, toda la gente decía, es que está bien ungido el bro. Órale, está bien, sí, está bien ungido. Y tan ungido se sentía el cuate que le tomaba el agua y se la aventaba al público y les decía, es agua ungida. Y todos corrían por su botellita de agua. Y ahí iba yo corriendo también. No es cierto, hermanos. Pero no es eso. Ser lleno del Espíritu, amados hermanos, es que el creyente vive todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo que le ministra su palabra. Ser lleno del Espíritu es vivir amando y sometidos a la palabra de verdad que es este libro, amando este libro con todas tus fuerzas. Y una persona llena del Espíritu, hermanos, por ende, va a dar gracias a Dios en todo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Fíjate lo que dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Una persona llena del Espíritu es una persona que rebosa por todas las riquezas que tiene en Cristo, que medita e imita. Que me dice la Biblia, ama a tu esposa. Ay, preciosa, te amo tanto. Y ámala así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí estoy, chiquita. Me entrego a ti. Y nos sometemos a su voluntad. Ámale, hermano. Te amo, hermano. Exponte a la verdad. Me expongo a la verdad. Tú eres el Señor. Yo soy tu siervo. No hay dos señores. No es Dios y tú al mismo nivel. Por eso el Señor en Salmos lo dice. ¿Tú creías que era igual a ti? Me encanta esa porción. ¿Tú creías que yo era igual a ti?
Él es el Señor, hermanos. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y una vez que mora en abundancia, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, Él es el Dios sublime, grande, fuerte, poderoso y santo, y nuestra única actitud ante Él es doblar nuestra rodilla y decirle lo que tú digas, Señor, así lo hago. Respeta a tu marido, vente mi Brad Pitt. A partir de hoy así le vas a decir a tu uyuyuy, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Está bien, Señor. Instruye al niño en su camino. No, sácate de paz, vete para allá. Meditas mucho. Imito también mucho, pastor. Gloria a Dios. Y termino con esto. Primera de San Jerónimo 3:5 de la versión Moy habla hoy. Hermanos, no os hagáis. No os hagáis. Dejen de embriagarse con vino del mundo. Y sean llenos del Señor. Cuiden con diligencia cómo andan. Como sabios, no como necios. Sean entendidos en cuál es la voluntad de Dios, porque eso hará, hermanos, que amemos más a nuestro Señor. ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has puesto en Cristo. Qué gran tesoro tenemos en eso, Señor. Y queremos contemplarte más, a fin de que podamos andar con diligencia, imitándote como hijos amados, siendo sabios y entendidos, no necios y negligentes. Gracias que nos has llenado con tu espíritu. Ahora queremos someternos a tu palabra, amar tu palabra y ser hacedores de tu palabra, para que tú seas exaltado en medio nuestro, Señor, y nuestros hermanos edificados. Te adoramos y te amamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Los dejo con Ile. Buenas tardes, amada iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno. Les voy a dar algunos anuncios para que tengan listo ahí sus agendas para apuntarlo y todo. Y el primero es Harvest Matrimonios. Sí están despiertos los matrimonios. Vamos a tener nuestra conferencia Un Camino para Dos, que son uno, el próximo 21 de marzo a las 2:30 de la tarde aquí en el local. ¿Quién ya está apuntado? Muy bien, mira. ¿Y quién falta de apuntarse? Bueno, y ahí Javi echa ojo.